Hemos adelantado, más temprano estuvimos informando sobre la situación legal del expresidente de la República, Alejandro Toledo, y por decisión de la justicia norteamericana afrontará su proceso de extradición, que algunos han estimado de 1 año, otros de hasta 2 años, no sé, vamos a ver también qué nos dice nuestro invitado esta mañana. Tendrá que afrontarlo desde la prisión. Y para conversar un poco más sobre este aspecto estamos acompañados del exministro de Justicia y actual vicerrector académico de la Universidad Pedro Ruiz de Montoya, el doctor Aldo Vázquez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar con usted, señor Serra. Bueno, en cuanto se supo de que Toledo había sido detenido, muchos ya hablaron, por fin, viene al Perú, pero en realidad el proceso de extradición recién comienza. ¿Qué significa eso exactamente? Sí. Bueno, yo diría que está en este momento en una fase intermedia el proceso de extradición, porque hay una primera etapa que se cumple en realidad en el Perú, en el Estado peruano, y es que primero se tiene que solicitar la extradición una vez que él no es sabido, pero tiene que solicitarse ante las propias autoridades jurisdiccionales del Perú. Entonces, ese procedimiento ya se cumplió, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia luego envía esto al Poder Ejecutivo, porque lo que se busca siempre en un proceso de extradición es una relación entre estados, es decir, el Estado peruano tiene que requerir al Estado norteamericano para la entrega y las relaciones exteriores, por supuesto, están a cargo del Poder Ejecutivo. Más que un tema, digamos, es un tema en todo caso de política internacional, porque estamos hablando de relaciones entre estados que están reguladas por un ámbito del derecho que es el derecho internacional público. Entonces, por eso es que la Corte Suprema no puede dirigirse directamente a autoridades judiciales del otro estado, sino que tiene que hacerlo a través del gobierno. ¿No? Entonces, por eso es que una vez que la Corte Suprema ha aprobado esa extradición, esto va a un comité, a una comisión que integran funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores que emiten un informe con el cual el ministro de Justicia lleva el pedido de extradición al Consejo de Ministros para que sea allí aprobado. Luego el presidente de la República firma una resolución autorizando o pidiendo esta extradición y se tramita ante las autoridades norteamericanas. Y las autoridades norteamericanas ya han cumplido también una fase que podríamos decir es político-administrativa, donde interviene la Secretaría de Estado norteamericana, es decir, el equivalente a nuestra Cancillería, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta instancia político-administrativa también ya tomó una determinación, porque lo primero que hace ese nivel es evaluar si es que hay razones políticas, si es que hay fundamentos de orden político que son los que están inspirando este reclamo de extradición. Lo cual invalidaría, digamos. Lo cual invalidaría la extradición. En todo proceso de extradición, por supuesto, lo primero que se busca es ver si es que las causas son políticas, porque si lo fueran, entonces invalida absolutamente la extradición. La extradición solo se justifica ante delitos comunes. Y entonces ya las autoridades políticas y administrativas norteamericanas ya dieron su veredicto y ya dijeron en esta extradición no hay ninguna motivación política. Y entonces han pasado el tema a los jueces del Estado de California para que ellos tomen una determinación, porque ahí se tiene que hacer, por cierto, una evaluación más exhaustiva en la cual pueda el expresidente Toledo hacer su defensa. Lo que se ha determinado el viernes es que entre tanto se decide si se aprueba o no la extradición en esa instancia jurisdiccional, entre tanto, así es, entre tanto, el expresidente Toledo debe permanecer detenido. Ahora, eso es importante, ¿no? Porque, sobre todo viniendo de los Estados Unidos, que es una justicia garantista, sí. El hecho de que haya decidido que este proceso, esta etapa del proceso la afronte estando detenido, ¿ya dice algo? ¿Podemos tener una lectura de eso? Sí, bueno, yo diría que sí, pero claro, de lo que se trata en esta decisión que ha adoptado el juez Hickson es que él ve un riesgo de fuga. Y hay una serie de elementos que parecen indicar
que la voluntad del expresidente Toledo no era precisamente permanecer en California por mucho tiempo más. En primer lugar, ya lo había calificado desde el momento en que recibió el pedido de la Fiscalía norteamericana, ya lo había calificado al expresidente Toledo de fugitivo, lo cual ya parecía decir algo, ¿no? Pero además hay otros elementos, ¿no? Cuando ha sido el expresidente Toledo detenido en su vivienda, le han encontrado un maletín con $40.000, como es sabido. Por otra parte, hemos visto, ayer se ha dado cuenta de unas declaraciones que había hecho hace pocos días el expresidente Toledo a un medio de comunicación israelí. Ajá. Y allí él decía: espero que nos encontremos pronto con las autoridades israelíes allá en Tel Aviv. Entonces ya tenía entre sus planes, claro, y la verdad es que se había maliciado ya desde tiempo atrás que podía eventualmente el expresidente y su esposa ir hacia Israel, porque su esposa es ciudadana israelí. Y como también ha sido dicho ya en los medios de comunicación, el Perú no tiene tratado de extradición con Israel. O sea, habría sido el destino perfecto para que Toledo no pueda ser extraditado. Aunque sin embargo yo tengo dudas de que exista un destino perfecto en materia de extradición, porque si bien el Perú no tiene tratado de extradición con Israel, sin embargo hay principios propios del derecho internacional que se aplican en estos casos, y es el principio de reciprocidad. Cuando Israel le pide al Perú la extradición de alguien que haya cometido un delito de acuerdo con su legislación, el Perú está dispuesto a entregarlo a la justicia israelí. Y de igual forma yo no dudo que el Estado israelí habría también seguramente habilitado un mecanismo para la extradición. Este principio de reciprocidad suple esta carencia de tratado de extradición. No olvidemos además que ya hace algún tiempo, unos 2 años, también se habló de la inminencia de una partida de Alejandro Toledo hacia Israel. Y las autoridades israelíes fueron contundentes al señalar que mientras no resolviera sus problemas con la justicia peruana, no sería bienvenido en Israel. Claro, eso fue importante también. Ahora, se está especulando mucho respecto al tiempo que va a tomar esta etapa del proceso. El ministro de Justicia creo que ha sido el más optimista de todos, diciendo que en 1 año, ¿no? No sé, otros juristas como de pronto Nakazaki dice no, 2 años todavía estima. ¿Usted se atreve a dar un periodo de tiempo o considera que ese es el lapso, ¿no? entre 1 año, 2 años? Sí. Yo tengo la impresión que efectivamente este proceso debe tomar poco más de 1 año, no debería tomar mucho más. Ahora, uno puede anticipar esa duración a partir de algunos precedentes. Hay por lo menos 3 presidentes latinoamericanos recientes que han sido sometidos a procesos de extradición en los Estados Unidos con diferente grado de éxito. Uno es el caso del expresidente Martinelli de Panamá, que por temas de espionaje fue procesado en Panamá y finalmente se logró su extradición. Y la duración sí se aproximó alrededor de los 2 años, pero también hubo algunas otras circunstancias que vinculaban a sus hijos, en fin, pueden haber diferentes grados de complejidad. En el caso, después se han producido otros 2 casos donde no ha habido extradición y por eso hay seguramente en algunos analistas la idea de que el proceso puede ser muy largo. Me estoy refiriendo a los casos de Yamil Mahuad del Ecuador y del expresidente Sánchez de Lozada de Bolivia. En ambos casos se ha negado más bien la extradición. Es decir, la impresión es que los procesos son muy largos porque no se les ha logrado extraditar, pero no es que sean tan largos, sino que la decisión de las autoridades norteamericanas ha sido negar la extradición. Por los elementos que hemos conversado hace un momento. Así es, porque, por ejemplo, en el caso aun cuando se trata de imputaciones muy graves, ¿no? En el caso del expresidente Sánchez de Lozada, por la muerte de numerosos ciudadanos que salieron a manifestarse frente a su gobierno. Y entonces se le imputó responsabilidades, incluso hasta de genocidio, al expresidente Sánchez de Lozada. Pero también han habido ahí probablemente otros factores de orden político que han de alguna forma obstaculizado esa extradición. Y en el caso del expresidente Mahuad, por unos temas financieros, un feriado bancario que ocasionó la pérdida de mucho
de mucho dinero ahorrado en bancos por los ciudadanos. Entonces, no se trataba de situaciones tan claras, tan nítidas, como la que se refiere al expresidente Alejandro Toledo. Claro, en el caso del expresidente Alejandro Toledo, como sabemos, se le imputan pues delito de colusión, es decir, haberse asociado con otros para obtener un beneficio en perjuicio del Estado. Y ese tipo de delitos hoy día son perseguidos en el mundo entero. Es decir, hay un compromiso. Además que aparecen a raíz de los Estados Unidos mismos. Por supuesto. Ni siquiera en Brasil. Y hay un compromiso de la comunidad internacional de perseguir este tipo de delitos. Y por otro lado, como usted acaba de referir, efectivamente, para Estados Unidos este no es tampoco un tema ajeno. No olvidemos que la primera colaboración eficaz que se produce por parte de Odebrecht se genera justamente en los Estados Unidos. Claro. Es allí donde por primera vez se admite que han pagado sobornos en América Latina y en el caso del Perú. De modo tal que esta situación de corrupción y de participación de Odebrecht en este tipo de actos no es ajena al análisis de las autoridades norteamericanas. Ahora, parece que el presidente Vizcarra ha escuchado finalmente, ¿no?, las recomendaciones de mucha gente, porque el presidente Vizcarra es muy dado a declarar. Y bueno, al entender de muchos juristas, esto no es conveniente, pues porque de alguna manera contamina el proceso. Ya pasó con César Inostroza, ¿no?, diciendo, ahí está el presidente de la República llamándome delincuente, ¿no? Y entonces hace bien el presidente, al menos en estas últimas 48 horas, de guardar silencio y dejar que sea la justicia la que haga su trabajo. Sí, yo creo que las autoridades políticas no tienen nada que decir ni ahora ni en el futuro, ¿no? En verdad, quien tiene que obrar son las instancias jurisdiccionales correspondientes, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Poder Político tiene que mantener siempre una prudente distancia respecto de procesos de esta índole, y más aún cuando comprometen a políticos. Y mayor debe ser todavía el celo, por supuesto, cuando se trata de un procedimiento de extradición donde esta contaminación política puede generar tanta sensibilidad, porque como reiteramos, lo que se busca en un proceso de extradición es garantizar que no haya ningún tipo de motivación política para producirse esta. Más aún tratándose de Estados Unidos, ¿no?, que es una justicia garantista. Es una democracia sólida y que es muy celosa, por supuesto, del debido proceso, ¿no? Bueno, otro factor que puede intervenir en una suerte de dilatación del procedimiento es pues un recurso que seguramente se espera, se presentará en su momento por parte de la defensa de Alejandro Toledo, que es un recurso de habeas corpus, ¿no? Es decir, en las próximas semanas las autoridades judiciales norteamericanas se pronunciarán. Eso podrá tomar seguramente 2 o hasta 3 meses, pero luego de eso cabe la posibilidad de un recurso de habeas corpus, ¿no? Pero ese recurso seguramente será denegado, pero tendrá que ser analizado, tendrá que ser estudiado y tomará seguramente algunos meses. Así es. Ese recurso en realidad solamente procede ante la vulneración de derechos fundamentales del expresidente Toledo, como por ejemplo su derecho a la defensa. Es más, la propia declinación, el viernes último, luego de la audiencia, la propia declinación de los abogados de la defensa que han comunicado que ya no continuarán con la defensa de Alejandro Toledo, podemos también interpretarla como un recurso más de la defensa para dilatar el procedimiento, porque ahora hay que designar nuevos abogados. Y si Alejandro Toledo se declara insolvente para pagar nuevos abogados, seguramente tendrán que designarle abogados de oficio o pro bono, ¿no? Es decir, el derecho a la defensa es un derecho universal, también obviamente en los Estados Unidos, y es parte de las garantías propias de un proceso judicial. Entonces, si él no tiene abogado, si él se declara insolvente para pagar abogados, entonces tendrán que asignarle un abogado sea del Estado o sea un abogado pro bono, es decir, abogados que gratuitamente ejercen la defensa en determinadas circunstancias. Todo eso puede ir dilatando el proceso, ¿no? Y así es como se puede llegar. Es bastante probable que busque hacer, ¿no? Seguramente, aunque en verdad no parece tampoco
haber tanto aliciente para ello, ¿no? Es decir, yo creo que los abogados finalmente podrán anticiparle al expresidente Toledo que las posibilidades de permanecer en los Estados Unidos mucho tiempo más son casi mínimas, ¿no? Tal vez convendría ya que viniera aquí y que ejerciera su defensa, claro, ¿no? A ver en qué medida puede atenuar los fuertes indicios que hay de responsabilidad. Claro. Ahora, claro, estando aquí, habiéndose incluso en algún momento determinado su detención, ¿verdad? Prisión preventiva, aquí estaría en cárcel. Sin duda alguna. De hecho, ya ha sido ordenada su detención, de modo tal que no tengo ninguna duda que él permanecería en prisión. Y además, como sabemos bien, en el caso de la prisión preventiva, uno de los elementos fundamentales para disponer la prisión preventiva es el riesgo de fuga, ¿no? Y en su caso él ya fugó, él ya ha estado, es un fugitivo de la justicia, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué papel juegan los abogados del Estado peruano en este momento? Bueno, en este momento los abogados del Estado peruano no tienen un rol determinante, porque este es un proceso que sigue la Fiscalía norteamericana, es decir, el equivalente a nuestro Ministerio Público, claro, adopta la posición del Perú, ¿no? Naturalmente, luego de la evaluación a la que me he referido, claro, hecha por la propia Secretaría de Estado norteamericana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es a partir de esos elementos que una fiscal adjunta en los Estados Unidos asume el caso. Pero, por supuesto, claro, hay elementos que sirven para la actuación de la propia fiscal, y entonces por eso es que pidieron la presencia de algún fiscal informado del Perú, y fue el fiscal Vela, que presumo habrá tenido coordinaciones para aportar mayor información, mayores elementos de juicio, para que pueda esta fiscal hacer su trabajo del mejor modo posible. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando este proceso que, bueno, vamos a ver, nos tenemos para rato y seguramente estaremos en otra oportunidad hablando de esto y otros temas más también. Con gusto. Gracias, hemos estado entonces con el ministro de Justicia, vicerrector actual académico de la Universidad Pedro Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya, el doctor Aldo Vázquez.